Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo calcular la distancia entre dos puntos, más allá de, lógicamente, restando las componentes que tiene cada uno de los puntos. Porque es verdad que en el momento en el que yo tengo un punto P situado en un lugar y un punto Q situado en otro lugar, donde aquí tengo P y aquí tengo Q, simplemente veo cuáles son sus componentes, esa Q sub X, Q sub Y y Q sub Z, y aquí tendré ese P sub X, P sub Y y P sub Z. Por tanto, puedo simplemente ver la diferencia entre ellos como la distancia entre ellos como la raíz cuadrada de la resta de las componentes de cada uno de ellos al cuadrado, ¿vale? Lo cual funciona perfectamente. Es decir, que la distancia PQ sería simplemente la raíz cuadrada de la primera componente Q de X menos P de X al cuadrado, más la segunda componente Q de Y menos P de Y al cuadrado, y más la tercera componente Q de Z menos P de Z al cuadrado. ¿Ok? Esto se cumpliría perfectamente. Podemos poner un ejemplo para que lo veáis. Por ejemplo, el punto P, que fuera el 1, 3, 3, y el punto Q, por ejemplo, el menos 1, 1, menos 1. Por tanto, tendríamos que el vector PQ sería ese vector Q menos P, es decir, 1 menos 1 sería, perdón, menos 1 menos 1, es decir, menos 2, 1 menos 3, menos 2, menos 1, menos 3, menos 4. Este sería el vector PQ, y si yo saco el módulo del vector PQ, sería la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, que es 4, más menos 2 al cuadrado, que es 4, más menos 4 al cuadrado, que es 16. Esto sería 4 más 4, 8, 8 más 16, la raíz de 24. Y esta sería simplemente la distancia de P a Q, ¿vale? Es decir, la distancia entre estos dos puntos. Podemos dibujarlos en el plano y ver que en efecto la distancia es esta, que la raíz de 24 nos la aproximarán más o menos a 4,89 o 4,9. Esto es aproximado, ¿de acuerdo? Entonces podemos venir al plano y ver exactamente que esa distancia es la que estamos buscando en este caso. Entonces, vuelvo a representar en este caso los puntos, que tendríamos en este caso el punto P133, hemos dicho P igual al 133, y el punto Q, que habíamos dicho que era el menos 1, 1, menos 1. Entonces tendríamos el punto Q, que sería el menos 1, 1, menos 1. Entonces podemos ver que yo puedo trazar a través de la distancia entre este punto y entre este punto ese 4,9 que yo acabo de ver en este caso, ese 4,9, 4,89 aproximado en este punto. Por tanto, esto nos funciona perfectamente. Pero para ver que tenemos otras alternativas, en este caso muy interesantes, y sobre todo para saber cómo trabajar con ellas, que es lo que más nos interesa, vamos a trazar la recta que ocurre entre estos dos puntos, es decir, esa recta que pasaría por los dos puntos, tal que así. Vamos a trazar esta recta R, vamos a ver qué características tiene esta recta R, y entonces luego dentro de ella podremos verificar cuál es el vector que hemos trazado ahora mismo, así o en sentido contrario. Al final el módulo va a ser exactamente el mismo, y ver cómo podemos calcular su módulo. La idea es muy similar a la que acabamos de ver, pero sobre todo nos interesa trabajar con el concepto de trazar la recta, porque más adelante vamos a encontrar la distancia que existe entre diversas rectas, diversos puntos y planos, y todas las posibles combinaciones entre ellos, y veremos que tendremos que aplicar este concepto de rectas por puntos, rectas por planos y demás. Entonces, es indispensable que nos quede muy claro este concepto, porque lo utilizaremos progresivamente con el resto de las cosas. Entonces, lo primero que voy a hacer es intentar trazar esta recta. Si recordáis, para trazar una recta necesito un punto, ya sea el P o el Q, cualquiera de ellos, y un vector director. El vector director puede utilizar el vector que va de P a Q, que es este que tenemos aquí, o puedo utilizarlo al revés, puedo utilizar el vector que va de Q a P. Si yo calculo, por ejemplo, el vector QP, tendré que ser a las coordenadas de Q menos las coordenadas, al revés, tendré las coordenadas que serán las de P menos las de Q. Recordad que siempre es final menos inicial. Entonces, por ejemplo, este sería 1 menos menos 1, es decir, 2, 3 menos 1, 2, y 3 menos menos 1, 4.
Además, ¿tiene sentido que salga este vector? Sí, porque lógicamente si de P a Q es el menos 2, 4, menos 4, de Q a P tendrá que ser exactamente el mismo vector, pero en sentido contrario, es decir, multiplicado por menos 1. Por lo tanto, tiene sentido que nos salga este vector. Y ahora yo, para representar mi recta, lo que podré hacer es simplemente ver cuál de los dos puntos puedo utilizar, que me va a valer cualquiera de ellos, y cuál de los dos vectores puedo utilizar, ya sea el PQ o el QP, que realmente también me va a valer cualquiera de ellos. ¿Es verdad que la expresión de la recta va a ser distinta? Sí, pero a mí me da exactamente igual, van a representar la misma recta, y podemos comprobarlo. Por ejemplo, yo voy a pintar, por poner un caso, la recta que pase por P y utilice el vector PQ, y voy a utilizar la recta que pase por Q y utilice el vector QP, y vais a ver que representada en el plano son exactamente la misma recta. Entonces, elimino esto por aquí, ponemos ese vector PQ, que hemos dicho que era el menos 2, menos 2, menos 4, el vector PQ igual menos 2, menos 2, menos 4, y el vector QP, que habíamos dicho que era el 2, 2, 4. ¿Vale? Vemos que son exactamente el mismo vector, porque pertenecen a la misma recta, pero simplemente uno es el positivo del otro o el otro es el negativo del uno. Entonces trazo la recta que pasaría, en este caso, por el punto P y tendría el vector PQ, que es esta recta de aquí. Le voy a cambiar el color, como hacemos siempre, para que se vea más clara. Y ahora voy a trazar la recta, en este caso que pasaría por Q, por Q, y que tendría el vector QP. Y como podéis ver, como podemos ver aquí en la zona que está intercalada, simplemente tengo esos trocitos que tengo ahí, a ver si los puedo configurar para que se vean bien. ¿Veis que tenemos los trozos intercalados tanto de rojo como de negro? Porque simplemente lo que me queda es exactamente la misma recta. Yo puedo representarlas, aunque en un principio la ecuación de la recta pueda parecer que no es la misma, aunque sí que veo claramente que aquí tengo una proporcionalidad, aunque los puntos puedan parecer distintos, yo tengo que es exactamente la misma recta. ¿Por qué? Porque las dos rectas cumplen las ecuaciones de estos dos puntos, ¿vale? Entonces, ahora simplemente podría calcular de nuevo, en este caso la distancia, viendo cuál sería el vector que se me formaría de P a Q o de Q a P, que es lo que ya he hecho. Y por tanto llegaría exactamente a la misma conclusión, que sería el módulo de este vector, que es lo que hemos calculado, o el módulo de este vector. Si yo hago el módulo de QP, me va a quedar exactamente lo mismo, me va a quedar la raíz de 2 al cuadrado, que es 4, más la raíz de 2 al cuadrado, que es 4, más la raíz de 4 al cuadrado, que es 16, es decir, raíz de 24. Si os dais cuenta cómo es el módulo es muy importante, el módulo es la longitud, me da igual medir de abajo arriba que de arriba abajo. La idea es exactamente la misma porque la longitud nos queda exactamente igual. Entonces, el concepto que nos tiene que quedar claro de la medida o la distancia que existe entre dos puntos, que es el más elemental dentro de todos los que vamos a ver, es precisamente que yo lo único que tengo que hacer es saber las coordenadas de esos dos puntos y ver cómo puedo restarlos o sumarlos. Muy importante, si hago P menos Q o hago Q menos P, tengo que hacer siempre las coordenadas correctamente, ¿vale? Una menos la otra. Es verdad que al quedarme al cuadrado, aunque me equivocase, me daría igual, pero entonces el vector que obtendría no sería exactamente el mismo, porque uno iría positivamente hacia un lado y negativamente hacia el otro, y entonces lo estaría haciendo mal, ¿vale? Simplemente tener en cuenta eso. Por lo demás, con saber las coordenadas de los dos puntos es más que suficiente. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádnosla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.